Muy bien, jóvenes. El día de hoy empezamos nuestra clase de física, ¿no es cierto? Así es que vamos a empezar con este nuevo tema que propiamente ya es el término de física, ¿ya? Y voy a compartirles una diapositivas, igual que el día de ayer, ¿ya? Sobre lo que es la física, ¿ok? Ahí lo ven, ¿no? ¿Lo están viendo? El título de la portada, sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien sabe qué cosa es la física? A ver, abran sus micros y me pueden decir qué cosa es la física. La clase. Estoy mirando. ¿Qué será la física? ¿Nada? Muy bien. A ver, la física es una parte de la ciencia, ¿ya? Una parte de la ciencia que ve los fenómenos que van a afectar a la materia. ¿Una parte de la ciencia? Claro, sí es una parte de la ciencia, ¿ya? La ciencia tiene varias partes o varias ramas. Tus amiguitos. Está la rama de la química, está la rama de la biología, está la rama de la física, está la rama de la geografía y hay muchas otras ramas más, ¿ya? Entonces, esto pues hace que nosotros tengamos muchas ciencias y las personas que están inmersas dentro de las ciencias, principalmente lo que no, para chatear, si quieres escribir. Lo que van a hacer es principalmente relacionar alguna parte del conocimiento a las actividades que uno va a ir realizando, ¿ya? Por ejemplo, hay profesionales que están relacionados a la biología y estudian, pues, por ejemplo, a las plantas, estudian a los animales, estudian al hombre. Y dentro de la ciencia al hombre, por ejemplo, hay otras ciencias, por ejemplo, está la caso de la medicina, y dentro de la medicina hay otras subciencias todavía que se especializan. Por eso que cuando hay un médico, ustedes van al hospital y hay un médico, el médico a veces dice, es un médico pediatra, es un médico especializado para los niños. Hay un médico que es un geriatra, que es un médico especializado para las personas mayores, para los ancianos. Hay un médico llamado, pues, o se le denomina cardiólogo. ¿Especializado en qué? En el corazón, ¿no es cierto? Hay un neurólogo. O sea, dentro de la ciencia de la biología hay ramas que se van a ir diversificando. La física es otra rama de la ciencia, ¿ya? Y esta física, pues, tiene la característica de ver los fenómenos que ocurren en la materia, ¿ya? Pero en su parte externa, o sea, ¿qué cosa le afecta? Por ejemplo, si tú tienes un alambre, ¿ese alambre lo puedes doblar? Es un alambre delgado. ¿Tú lo puedes doblar? Cuando se acaba, solamente aprietas XX para salir. ¿Por qué podemos doblar un alambre? Porque nosotros tenemos fuerza, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa estás haciendo? Estás modificando la forma de esa materia, de ese alambre. ¿Ok? Lo dejo ahí nomás. Ahora, si nosotros, Ya, ma, ya déjame. si nosotros, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, queremos arrugar un papel, también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos Ya iba a fuerza. estar cargando para que no se te baje la batería, ¿ya? Si por ejemplo, Por favor, me cuidas mi laptop. tenemos... Escucha todo, te voy a preguntar si tienes tarea. Ajá. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Si nosotros, por ejemplo, vemos o subimos a un carro, ¿no es cierto? Y el carro empieza a moverse, a veces nosotros decimos, uy, el carro está yendo lento. Pero de repente podemos decir, uy, el carro está yendo muy rápido. Ya, esa rapidez está también estudiada por la física, ¿ya? Que es básicamente lo que es movimiento. Y así, todo lo que va a afectar a la materia es estudiada por la física, ¿ok?
Ahora, esta rama de la física comprende los siguientes aspectos, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿ya? ¿Cómo se clasifica la física? La física se va a dividir en una física clásica, ¿ya? Como lo vemos ahí, una física clásica, ¿ya? Luego tenemos, dentro de la física clásica, tenemos a la mecánica, voy a volver a ingresar. tenemos a la óptica, tenemos a la acústica y tenemos al electromagnetismo y a la termodinámica. Mira, son términos de repente totalmente nuevos. De repente mecánica tú la relacionas con lo que a veces vemos cuando se malogra un carro. Cuando se malogra un carro lo llevamos al mecánico, ¿no es cierto? O sea que el término mecánica lo relacionamos con el mecánico. Óptica, ¿a qué cosa podría ser? ¿A qué lo podemos relacionar? Lo relacionamos de repente a aquella persona que ve los ojos, al oftalmólogo, ¿no es cierto? O donde compramos los lentes, ¿no es cierto? Cuando de repente papito, mamito, el abuelito dice, necesito lentes, tengo que ir a la óptica, ¿no es cierto? Entonces, es una tienda donde venden lentes, o sea, tiene que ser algo con los vidrios, ¿ya? Vamos a ir viendo después en qué consiste cada una de ellas, ¿ya? La acústica, ¿a qué se podría relacionar la acústica? La acústica tiene que ver algo así con el sonido, ¿no es cierto? En un lugar, por ejemplo, donde hay eco. Por ejemplo, muchos de los cantantes muchas veces dicen, cuando me voy a cantar no lo hago en la sala, no lo hago en mi comedor, no lo hago en mi cuarto. La mejor acústica se encuentra ¿dónde? En el baño. Si tú te pones a cantar dentro del baño, tú escuchas un eco. ¿Es por qué? Porque el sonido no sale fuera, sino rebota dentro de las paredes del baño. Entonces, se dice que el baño tiene mejor acústica. Y por lo tanto, la acústica tiene que ver con el sonido. El siguiente dice electromagnetismo. Electro vendría, relacionamos a qué? A electricidad. Y magnetismo, al imán. ¿No es cierto? Los imanes tienen magnetismo. O sea que es una parte de la física que estudia los dos juntos. ¿Cómo es que la electricidad puede generar un imán? ¿No es cierto? Y eso vendría a ser algo así el electromagnetismo. Y luego tenemos por último a la llamada termodinámica. Cuando te dicen termo, ¿se referirá a qué? Algo que acumula calor. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos un termo en casa. Y en ese termo, ¿qué le ponemos? A veces agua caliente, ¿no es cierto? Y esa agua caliente, ¿qué pasa? Se acumula ahí y junta o soporta la temperatura por varias horas. O sea que lo que va a hacer es almacenar y albergar el contenido a una misma temperatura, en este caso el calor. ¿Ya? Entonces la termodinámica ve ese aspecto. ¿Ok? Pero dentro de la mecánica vemos de que también tenemos ahí lo que vendría a ser subramas. ¿Ya? Estas vendrían a ser unas subramas dentro de la mecánica. ¿Ya? Por el momento no vamos a desarrollar todavía esto ustedes lo van a ver después, ¿ya? ¿Qué cosa es cada una de ellas? Pero si mecánica lo relacionamos pues al carro, ¿el carro qué cosa hace? Hace movimiento, tiene movimiento. Entonces, estos términos tienen que ver con eso. Dinámica y cinemática tienen que ver con movimiento, mientras que la estática tiene que ver con el estar quieto, el no tener movimiento, el quedarse quieto. Es como lo que hace un carro, ¿no es cierto? Un carro de repente acelera, está en movimiento, de repente ve una luz roja, ¿qué cosa hace? Se detiene, está en estática. Y otra vez sigue nuevamente su movimiento. Entonces, todo eso lo ve básicamente esta rama que recibe el nombre de mecánica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ahora sí, ya empezamos a ver los conceptos, ¿ok? Por ejemplo, de mecánica. ¿Qué cosa es la mecánica? El concepto ya más exacto de esta rama o esta parte de la ciencia. Te dice que la mecánica ya viene del latín mecánica o arte de construir una máquina. O sea, la mecánica tiene que ver con la máquina, ¿ya? Luego, ¿qué te dice?
Luego te dice, es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo. Lo que yo les decía, ¿no es cierto? O sea, cuando está en movimiento o cuando está detenido. ¿De quiénes? De los cuerpos. Cuando hablamos de los cuerpos estamos hablando de la materia, ¿ok? Entonces, por ello de que normalmente nosotros vamos a tener ese concepto cuando hablamos de mecánica. Cuando hablamos de mecánica, debemos pensar principalmente en lo que vendría a ser, que es el movimiento, que tiene reposo y que le afecta pues a los cuerpos, o sea, a la materia, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿pero qué más te dice? Su evolución en el tiempo bajo la acción de las fuerzas. O sea, para que tenga movimiento esa máquina, tiene que haber una fuerza. ¿Ok? Mira, acá hay ese término interesante, fuerzas. ¿Qué cosa será la fuerza? Es algo que se va a generar a partir de puede ser un motor, ¿no es cierto? O puede ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también hace actividad mecánica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos fuerza, ¿no es cierto? Y con esa fuerza podemos levantar las cosas, podemos jalar cosas, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cuerpo también se dice que es un cuerpo biomecánico. Tenemos bio, ¿por qué? Porque somos seres vivos. Y mecánico porque podemos hacer actividades mecánicas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú levantas el brazo, estás haciendo una actividad biomecánica. Cuando tú, por ejemplo, estás jugando de repente fulbito, cuando estás jugando vóley, estás haciendo también una actividad mecánica. Ya no sería biomecánica porque no está dentro de nuestro cuerpo, está afuera. Y por ejemplo, para que un balón avance de un lugar a otro, tú le vas a aplicar una fuerza. Si la fuerza es poquita, ¿ese balón avanzará mucho? No, va a avanzar poquito. Pero si tú tienes un balón al cual tú le pones toda tu fuerza, ese balón va a avanzar bastante, ¿no es cierto? Entonces, por ello que la fuerza tiene que ver básicamente con la mecánica. Muy bien, y ahí yo les he puesto al costado unas gráficas, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ver acá en esta gráfica. ¿Qué cosa hay ahí? Por ejemplo, esto es más o menos lo que vendría a ser un cohete, ¿ya? A ver, abran sus micros. En un cohete, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza en un cohete? Atrás. Atrás, ¿no es cierto? O sea, acá en la parte de abajo, ¿no es cierto? Muy bien. En un carro, ¿dónde estará la fuerza? Adelante. Adelante. ¿Qué cosa hay adelante? Motor. El motor, muy bien. Acá adentro está el motor, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, en este esquema que está acá, ¿dónde está la fuerza? ¿En el cuadrito, en el cubo amarillo o en el cubo naranja? ¿Quién tendrá más fuerza? Cubo naranja. ¿Tú crees que es el cubo naranja? Mira, ¿quién está llevando hacia abajo y al naranja está que El amarillo. El amarillo, ¿no es cierto? O sea, no te guíes necesariamente por el tamaño, guíate por la fuerza que está ejerciendo, ¿no es cierto? El amarillo está ejerciendo más fuerza, ¿no es cierto? Más fuerza, y por lo tanto el naranja está subiendo, ¿ya? Entonces el amarillo tiene más fuerza. Y así, los cuerpos se van a dar de esa manera. Por ello que eso estudia la mecánica. Muy bien, pasamos al siguiente término, ¿ya? El siguiente término, a ver, acá está. El término de óptica, lo que les hablaba hace un instante, por ejemplo, de las lentes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos ahí, ¿qué cosa estudia la óptica? Nos dice que es la rama de la óptica que toma la luz como una onda y explica algunos fenómenos. O sea que la óptica tiene que ver con la luz. Sí, la óptica tiene que ver con la luz. ¿Y qué cosa se toma como referencia? ¿Qué fenómenos? Hay dos fenómenos muy importantes. Uno de ellos se llama difracción, ¿ya? Donde las ondas tienden a cambiar de dirección. Por ejemplo, cuando tú tienes un vaso vacío, un vaso transparente, y lo llenas de agua, pero previamente has puesto una cucharita dentro, conforme se va llenando de agua, parece que la cucharita se hubiese partido.
¿no es cierto? ¿Es por qué? Simplemente porque ha habido una percepción diferente, ya que encontramos dos medios totalmente desiguales. Uno de ellos es el agua y el otro es el aire. Por ello que se ven totalmente, el cuerpo totalmente partido, ¿no es cierto? También tenemos lo que vendría a ser la polarización, ¿ya? Es por la cual los cuerpos a veces tienden a vibrar de acuerdo a una serie de ondas que genera principalmente, ¿ya?, la luz. Muy bien. Ahora, lo más conocido por nosotros es la refracción, ¿no es cierto? Donde nosotros vemos básicamente que tenemos que la luz a veces se puede descomponer o se descompone, ¿ya? La luz se va a descomponer. ¿Y quién lo descompone? Lo descompone una superficie que puede ser un vidrio, que es esto de acá que se llama prisma. Entra la luz blanca, pasa el prisma y el prisma lo descompone en 7 colores, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera la luz se puede descomponer, ¿ya? Y eso también es un fenómeno que estudia la óptica, ¿ok? ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Por favor, si lo puede cerrar un ratito. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Sigamos. A ver, óptica. Ahora que estamos escuchando el sonido, pues entramos a lo que es la acústica, ¿no es cierto? La acústica tiene que ver exactamente con esa parte de la física, que es básicamente que estudia el sonido, el infrasonido y el ultrasonido. Es decir, son ondas mecánicas que se propagan a través de la materia y por medio de modelos físicos y matemáticos. Lo que nos interesa básicamente es esta parte, ¿ya? Empezar a diferenciar qué cosa es un sonido, un infrasonido y un ultrasonido, ¿ok? Muy bien, el sonido es lo que nosotros podemos escuchar. Tú, por ejemplo, ahorita me estás escuchando. Y como me estás escuchando es ¿por qué? Porque hay un sonido que está adecuado a tu forma de percibir las cosas, ¿ok? Como tú estás que lo percibes, entonces es un sonido. Un infrasonido es cuando el sonido es demasiado grave, muy grave, muy grueso se puede decir. Por ejemplo, quienes alguna vez han tenido una guitarra en sus manos, ¿no es cierto? En la guitarra hay 6 cuerdas. Hay un grupo de cuerdas que son bien gruesas, ¿ya? Y cuando tú lo tocas sale un sonido bien grave. Y cuando tocas las cuerdas delgaditas sale un sonido bien agudo. Ya, ese sonido grave es al que nos estamos refiriendo, ¿ya? Un sonido totalmente grave. Pero también hay un sonido tan agudo, tan finito, que a veces nosotros no lo podemos escuchar, pero sí lo pueden escuchar algunos animales, como el caso de los perros, ¿no es cierto? Y me estoy refiriendo al ultrasonido, ¿ya? Esta parte que está acá, el ultrasonido, eso lo pueden escuchar los perros. Y hay unos silbatos especiales, ¿ya? Hay unos silbatos que nosotros no lo escuchamos, pero los perros se vuelven locos cuando lo escuchan, porque es un sonido tan ensordecedor para ellos que les causa molestia, ¿ya? Muy bien, pero vamos a lo siguiente. El sonido normalmente tiene que haber un emisor, así como cuando te hablan de comunicación, ¿no es cierto? En comunicación te dicen que hay un emisor y hay también un receptor. Acá también. Cuando nosotros emitimos sonidos, los sonidos van a emitirse para que otra persona, que es un receptor, lo pueda escuchar. O a veces la misma persona lo vuelve a escuchar, ¿ya? Y en algunas especies, por ejemplo los murciélagos, ellos tienen una capacidad de poder escuchar lo que emiten. O sea que, por ejemplo, ellos cuando vuelan, como vuelan en la noche, no pueden distinguir las cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Normalmente ellos gritan, chillan. Y cuando chillan, sale el sonido de su boca, de sus cuerdas vocales. Y lo lanzan, pues, al espacio, al aire, ¿no es cierto? Y cuando ese sonido choca contra un insecto, ¿qué es lo que hace el cuerpo del insecto? Hace rebotar el sonido. Y si ustedes han visto
la cabeza de los murciélagos tienen orejas grandes, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer esas orejas? Van a capturar ese rebote. Y cuando capturan ese rebote, saben de que en ese lugar ahí está su alimento. Y se van directo a ese lugar. O sea, sin necesidad de ver, solamente escuchando. Entonces, por ello que normalmente el ultrasonido, los sonidos, sirven para eso. Y aparte de ello, pues, los sonidos son parte de nuestra vida. A cada uno de nosotros nos gusta escuchar algún tipo de música. A algunos les gusta el rock, a algunos les gusta el rap, a algunos les gusta el hip hop, el pop, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cada género musical está de acuerdo también a nuestra percepción del sonido. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el electromagnetismo. Lo que les había estado diciendo hace un instante. Son dos cosas que se están juntando en este proceso. La electricidad, ¿no es cierto? Porque se van a tener presente ahí los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, ¿ya? Pero todo se da en una sola teoría, o sea, en una sola cosa. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Qué cosa es un fenómeno electromagnético? Nosotros en casa siempre tenemos un aparato, o la gran mayoría de aparatos son electromagnéticos, pero hay uno que nosotros siempre lo tenemos presente porque cuando suena, inmediatamente nos paramos y nos vamos a abrir la puerta. ¿A qué aparato me estoy refiriendo? ¿Qué aparato será ese dispositivo que tenemos en casa que cuando suena, inmediatamente nos paramos y abrimos la puerta? ¿Mm? ¿Qué aparato será ese? ¿Mm? ¿Alguien tiene idea? Encienda su micrófono para poder saber. El timbre. El timbre, exactamente, el timbre, ¿ya? El timbre es ese aparato electromagnético que nosotros utilizamos siempre, ¿ya? Ese aparato electromagnético funciona pues a electricidad, ¿ya? ¿Y por qué suena? Porque dentro hay un fierrito que se mueve, gracias a esa electricidad se mueve, y cuando se mueve golpea unas plaquitas de metal, y esas plaquitas de metal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir el sonido, ¿ya? Y es lo que nosotros escuchamos. Es como si fuese una campana. ¿Quién hace sonar la campana? Lo que está dentro de la campana, un péndulo, ¿no es cierto? Cuando ese péndulo se mueve y golpea pues la campana, se produce el sonido. Algo así funciona el electromagnetismo en el timbre. También, la electricidad genera un imán interno. Ese imán interno pone en movimiento un fierrito. Y ese fierrito empieza a golpear unas placas de metal, las cuales generan el sonido que nosotros escuchamos. Y por ello que a eso le llamamos timbre, pero es un equipo electromagnético. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos ahí básicamente una siguiente diapositiva, ¿ya? Y tenemos lo que vendría a ser la termodinámica, ¿ya? Esta parte corresponde fundamentalmente al calor, ¿ya? Pero el calor también cuando se ejerce genera presión y también está relacionado al volumen, ¿ya? Por ejemplo, la variación de temperaturas modifica la presión y el volumen de los cuerpos, ¿ya? Vayamos a ver el esquema que tenemos al costado, la gráfica que tenemos al costado, ¿ya? Un ratito. A ver, la gráfica que tenemos acá al costado. Y acá tenemos, por ejemplo, estos cuerpos, el cuerpo rojo significa que está caliente y el cuerpo azul significa que está frío, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un cuerpo caliente? La temperatura simplemente ha aumentado, ¿ya? Y cuando está frío, la temperatura pues desciende. Pero ¿qué pasa si yo tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío? Ambos lo empiezo a juntar. Por ejemplo, tengo agua caliente y tengo agua fría y los dos los pongo en un mismo recipiente. ¿Qué pasa con el agua? A ver quién me contesta. Cuando junto agua caliente con... ¿Ah? Se calienta. Se calienta. Si yo junto agua caliente con agua, se vuelve tibio, ¿no es cierto? Exactamente. Mira, el agua... Ni caliente ni frío. Ni caliente ni frío, está tibio, ¿no es cierto? Entonces, se está ahí equilibrando las temperaturas.
¿ya? En una temperatura equilibrada nosotros le llamamos a eso tibio. Muy bien. ¿Ustedes toman las bebidas o las infusiones muy calientes o muy frías? Si es muy caliente, ¿qué pasa con nuestra boca? Se queman las papilas gustativas. Claro, se queman las papilas gustativas. Y si está muy fría, también se congela. O sea, mayormente buscamos una temperatura intermedia. Ni muy alta ni muy baja. De repente, cuando estamos con calor, de repente un poquito más fría. Y cuando estamos con frío, de repente tomamos una bebida un poquito más caliente. Pero buscamos una bebida intermedia. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, fundamentalmente, estos son los términos que tienen que ver con lo que vendría a ser los conceptos de las ramas que estudian la física. No está caliente, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ello, que nosotros el día de hoy hemos visto principalmente lo que está al principio. ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo que tenemos al principio. Tengo el micrófono activado. ¿Ya? Lo que tenemos al principio son estas ramas en que se divide la física, fundamentalmente. ¿Por qué acá te dice física clásica? Porque normalmente la física clásica considera estos aspectos. Hay otra física que se llama la física moderna, pero la física moderna es un poco más avanzada. Entonces, por ello que nosotros debemos empezar a conocer la física clásica. La física clásica, la que nosotros nos va a permitir fundamentalmente conocer las bases del conocimiento de la física. ¿Ok? Muy bien. Ahora que hemos concluido, ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿O todo está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo quedó en duda? ¿No? ¿Está clarito? Está fácil, ¿no es cierto? La ciencia es así. La ciencia es básicamente, lo relacionamos a las cosas que están en nuestra casa. Y en nuestra casa pues encontramos muchos de estos fenómenos, muchas de estas características de la ciencia, de la física principalmente, ¿ya? Entonces, el día de hoy, fundamentalmente, hemos acabado. O sea, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tienen ustedes una separata que está colgada en el cubicol referente a esto. Son también 4 preguntas. Hay un esquema que ustedes pues lo tienen que hacer en su cuaderno, ya para que luego se les vaya a revisar. Muy bien. Entonces, con eso concluimos el día de hoy también nuestra sesión. Ya, entonces, como se dice, si hemos llegado al final y todos están contentos, pues felices para todos, ¿no es cierto? Estamos totalmente... Muy bien, jóvenes. ¿Alguna...? Profesor. Sí, dime. ¿Se copia nomás las preguntas en el cuaderno? No, también el esquema. No, se copia todo. Sí, claro, porque eso es parte de lo que vendría a ser lo que hubiésemos hecho nosotros en clase en la pizarra. Entonces, por ello de que, ahora, este video va a estar colgado en el cualquier duda, pregunta, inquietud, en el transcurso de estos días, se le va a subir a Cubicol para que ustedes puedan realizar su respectivo repaso, tal vez. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias a ustedes también por su atención, ¿ya? Y su participación a todos ustedes. Muy bien, nos vemos entonces ya la siguiente clase, que sería la próxima semana en el curso de biología. Muy bien, jóvenes, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Ya, bueno, me salgo. Adiós, profe. Hasta la Hasta próxima luego, nos semana. vemos. Profe. Ya, ok. Chao, profesor.